A mí me consta que el ingeniero José Israel Cuello no hace nada en su vida que él no quiera hacerlo. Sin embargo, yo tengo la íntima convicción de que una gran parte, una razón importante por la que él nos acompaña es porque nosotros no lo arrastramos, pero vamos a verlo por complacernos. Y lo digo porque realmente José Israel tiene una capacidad de poder coger todos los problemas todos los días. Por ejemplo, hoy le tenemos 3 puntos. Sin embargo, José Israel se puede pasar, sin mentir, una semana, 24 horas, hablando de los problemas de hoy. Y nosotros podemos mencionarle 10 temas. Por ejemplo, el tema de Chile, el tema de la alemana que sale del poder, Angela Merkel. la Merkel. Un paralelismo entre la Merkel y una mujer que gobernó Chile, que lo hizo bastante bien. Michelle Bachelet. La Bachelet. Y algo que me propone alguien y me dice, y tú estás pensando y diciendo que Estados Unidos estaba preocupado por el surgimiento de un nuevo polo competidor multinacional de Odebrecht. No, hombre, ustedes están soñando. Y así podemos mencionar mucho, pero hoy, desgraciadamente, solamente podemos tratar 2 o 3 temas. Uno es pica y se extiende después que pensábamos que esto se estaba terminando. Ahora tenemos de nuevo, es más, inclusive le pregunté a José Israel, José, como nosotros somos octogenarios, debemos bajar la bandera otra vez. Me dice, yo creo que ni por Zoom. Entonces, volver otra vez a comenzar es fuerte, pero no hay más opción. Analizar si lo crearon los chinos, si no lo crearon, si fue para mermar la población. Ese es otro problema. El problema es que eso mata. Eso que está en el aire mata. José, pica y se extiende. Y mientras tanto, si tú dijeras, bueno, nos perjudica el turismo porque no vendrán muchos, pero tampoco del lugar donde ellos salen están muy tranquilos. Italia tuvo en un día casi 100.000, José, de contaminados. Más importante, ¿cuántos contaminados tuvo? ¿Cuántos murieron de eso? ¿Cómo? ¿Cuántos de esos 100.000 contaminados murieron? No, eso es lo más importante. Se están muriendo menos, José. Se están muriendo menos porque hay el virus es más contaminante, pero menos mortal. Menos letal. Es decir, los efectos que produce, pero inhabilita. Bueno, y puede terminar en eso. Por unos días. Bueno. Eso con un paracetamol se te quita. Pero nadie sale a enfermarse de su país. Turismo. Ah, no, el turismo va a ser afectado. Eso no lo salva a nadie. Aquí todavía no hay efecto sobre el turismo. Pero ayer se cancelaron miles de vuelos en el mundo. Algunos de esos venían para acá. Muchos de esos venían para acá. Pero le creo que hay una tesis ya de carácter científico en el sentido de que con esta ola y sus características se puede crear el superhombre. Puede quedar como consecuencia un hombre más sano. Esa tesis se está barajando ya en el mundo de la ciencia. De manera que hay que vivir con esto por un tiempo más. O sea, el problema es eso que tú ibas a decir.
es que eso afecta a otras áreas de la vida en forma más dura que la enfermedad misma. Sobre todo la psiquis. La psiquis. Sí, la psiquis y la economía. Economía no hay nada más importante que tener la cabeza. Entonces, mira, yo tengo ahí un comentario que lo voy a bajar aquí a este cosa. Tú sabes a veces que la desesperación, el estado de ansiedad que produce la desesperación es más dañino que una enfermedad mental. Sí, pero es una enfermedad. Y eso es lo que tú estás diciendo. Es una enfermedad mental. Es ese problema que está afectando el comportamiento social del individuo. Cuando tú te pasas una semana sin salir de tu casa, haciendo las mismas cosas, ¿no? y revolviéndote con mínimas relaciones sociales. Anteayer, tuvo con Michelle Percio Maldonado y dijo algo que me sacó, porque a veces te dicen cosas que uno, y tiene que ver con él, me dice, debido al encerramiento ese que tuvimos durante un año, nos dimos durante un año, van 2 años, sí. En marzo son 2 años. Que va a comenzar ahora, ¿verdad? En marzo son 2 años. Porque es distanciamiento y recogimiento. Pero decía, debido a eso tenemos una gran lección de la importancia del hogar. Y entonces él planteó algo para este año. Dice, dentro de lo posible, porque lo económico prácticamente lo descarta, pensar en techo, en viviendas, ¿verdad? Y nosotros lo completamos con algo que tú y yo una vez lo calculamos, y es que no hay dinero para hacerle una vivienda al 1,5 millones de familias que no la tienen, o que la necesitan. Pero hay tierra, José. Hay tierra. Solamente el CEA y Bienes Nacionales tiene 200 metros para cada familia aquí. No hay más, mucha tierra, pero los mecanismos de acceso a la vivienda que tuvieron un espasmo grandioso a raíz de la muerte de Trujillo con las asociaciones de ahorro y préstamo, que dieron lugar a que una clase media muy amplia tuviera acceso a su primera vivienda. Sí. El único que ha tenido un chin de visión de hacerlo un poquito para allá, un chin para allá, es Bisonó, por lo menos que ha comprado tierra en la periferia de la capital, pero nosotros vivimos encerrados en un rectángulo en que crece para arriba y para arriba, uno no sabe lo que va a hacer. Todo el problema del tapón y todo es ahí que está. El problema cuando la sociedad no tiene criterio de planificación, o se planifica y no se cumplen los lineamientos de la planificación, pues naturalmente es complicado. Pero esta sociedad evolucionó tras la muerte de Trujillo de esta manera. En una memoria de Monsito Báez que no se ha publicado, él habla con orgullo. Pero tú no me vas a decir que Monsito pensó en eso hace tiempo. ¿En qué? En la planificación de una ciudad. Pero el papá de Monsito fue director de planeamiento urbano, don Osvaldo Báez Soler. Pero di quién es Monsito. Porque los que están viendo no saben ni quiénes somos nosotros. Bueno, Monsito fue rector de la UAS y rector de UNFU. Fue un eminente profesor de una materia que la gente no le hacía mucho caso. ¿Él es de ingeniero o arquitecto? Ingeniero civil. Él lo que daba era, ¿cómo se llamaba la materia? Planeamiento urbano. No, que va. ¿Tenía que ver con qué? ¿El nombre de él cuál era? José Ramón Báez López Pena. Eso, para así que lo José conoce Ramón Báez López Pena. Así que la gente lo conoce. Pero no me saque del tema, que no es el tema es que él dice en esa memoria, como una cosa muy grande, en tal año hice 2 casas. ¿Qué significaba decir hice 2 casas? Que el ingeniero cogía su economía y hacía una casa y la vendía, se ganaba unos pesos. Entonces él hizo 2 casas. Félix Germán, al final de la era de Trujillo, antes de caer preso, el papá de la ministra el papá de Milagro. De Milagro, la ministra de Cultura actualmente. Félix
que fue un exitoso profesional en un determinado, al final de la era de Trujillo, cuando cayó preso, había pasado por una época de mucho trabajo. Hizo 17 casas en un año. Eso el acetato hoy en un día. Porque los mecanismos son diferentes. Primero fue la creación de las asociaciones de ahorro y préstamo, en que la gente fue metiendo dinero con la garantía de que podía, si ponía dinero ahí, conseguir un préstamo hipotecario para construir su casa. Y segundo, el desarrollo de profesionales de la categoría de estatus, de ahí para abajo, muchos que se dedicaron a eso, utilizando esos recursos de carácter financiero acumulados con esos fines. Las asociaciones de ahorro y préstamo de Estados Unidos quebraron, que fue las que inspiraron la idea, que la tuvo Tavares, ¿cómo se llamaba? Gustavo Tavares. Trajo la idea de las asociaciones de ahorro y préstamo norteamericanas aquí, y se crearon las asociaciones y se comenzó a desarrollar ese trabajo creativo, enormemente creativo. ¿El Banco de la Vivienda hizo su función también? El Banco de la Vivienda fue una superestructura que se creó después para controlar, como el banco central de la vivienda. Exactamente. Podía ser sujeto de la supervisión de la superintendencia de banco y no se iba a dañar nada. Pero en definitiva, el Banco de la Vivienda también hizo un trabajo de fomento, control, porque los que tenían la iniciativa del primer momento tenían muy claros los objetivos, pero después comenzaron una serie de aventureros, como está pasando hoy con las cooperativas. La cooperativa tiene un papel importantísimo en la historia social dominicana y la historia financiera, que ahora se tergiversa porque la utiliza mucha gente para evadir impuestos. La cooperativa no está sujeta a impuestos para fomentarla, precedieron a las asociaciones de ahorro y préstamo, y hay cooperativas sumamente meritorias. La cooperativa San José de la Mata, la cooperativa de la Altagracia, organizada alrededor de la iglesia de la Altagracia en Santiago, y el Padre Cuig viene siendo como el mecanismo de ahorro más cercano al lugar de producción, vamos a decir. Sí, esa está inspirada en la experiencia canadiense, donde la economía cooperativa es muy generalizada, al extremo de que hay muchas grandes empresas de Canadá cuya estructura del capital, cuya composición del capital se deriva de las cooperativas. Okay. O sea, lo principal, el capital en muchas empresas en Canadá es cooperativa. Pero aquí ya eso se ha tergiversado de tal manera que cualquier vagabundo te monta una cooperativa simplemente para evadir impuestos y presta dinero. Es él que está poniendo el dinero, lo presta de acuerdo al criterio del que presta, para que le paguen, con los intereses, pero no quiere compartirlo con el Estado, no quiere pagar y se arrima a una ley existente. Entonces es una tergiversación del asunto. Pero se tergiversaron también las asociaciones cuando se comenzaron a vender los depósitos de las asociaciones. Se tenían ¿dónde ponían el dinero? Porque ellos no emiten cheques, ni se emite cheques en las asociaciones, aunque vi que ahora hay algunas que lo están haciendo ya. Entonces, hay gente que desde la cúspide de la cooperativa cometieron el error fundamental de pensar que su depósito valía dinero. O sea, a mí me pagan para que yo lo ponga en tal banco que carece de efectivo o que tiene problemas de efectivo. Esto fue una tergiversación penosa donde gente muy meritoria de ese mundo hundió su carrera. Bien. José, hay dos preguntas que yo te quiero dejar, porque Carlos tiene la agenda de hoy. Y quisiera pedirte que nos diga, ¿realmente tú crees que el tapón, el exceso de tránsito concentrada en y desde un lugar, porque hay tapón en el puente y hay tapón en la autopista Duarte, pero tratando de llegar al polígono central, ¿verdad?
si tú crees que eso es un signo de crecimiento de un país, de crecimiento económico, porque en Haití y en Cuba no hay tapón. Y lo segundo es, si tú realmente crees que lo que está pasando en República Dominicana hoy con el gobierno nuevo, independientemente de que hay un tema de continuidad de Estado que se va a tratar, ¿esto estuvo bien planeado o fue espontáneo? Las dos cosas. No entiendo la pregunta de eso. Que si lo que pasó ahora, que está pasando, de perseguir, ¿cómo es? Combatir la corrupción, algo que hacía mucho daño y que hace mucho daño y que rompe muchísimas cosas, si realmente cuando se estructuró esa alianza, ese era uno de los puntos, y ese grupo que se unió, tú tienes el caso de Participación, que hoy ocupa 4 posiciones importantes. Que tú sabes. ¿Eh? Que tú sabes. Sí, Cancillería, Compras y Contrataciones, Embajada de España, son posiciones que lo tiene Participación. Y a Frontera, con Lozano, son 4 posiciones importantes. Entonces, si tú tienes que Juan Vicini depone las aspiraciones de Collado y se va a turismo y a energía, eso no fue de que salió del globo y que los cieguitos se taparon para sacar eso. ¿Tú crees que eso fue planeado o tú crees que eso fue espontáneo? Mira, hay instituciones que no son políticas necesariamente, que por su presencia en la sociedad caben en todos los gobiernos. O sea, no es que son oportunistas como instituciones. Bueno, el caso de los empresarios, caben en todos los gobiernos. Hay gente que era ministro con el gobierno anterior, que no lo ha sometido nadie ni tiene por qué someterlo. Hay gente que fue ministro del gobierno anterior. Pero seguro. Que interactúa hoy con... tú tienes González Cuadra y el embajador en la ONU. Son dos empresarios que siguen igualitos en sus posiciones y eran del gobierno anterior. No, pero el embajador en la ONU, el el señor Singer. No, Singer ya no está en la ONU. Singer fue nombrado... yo pensaba que... Singer fue nombrado como un símbolo que no se destacó mucho del éxito de una política que honra a la República Dominicana. Que frente a los judíos, ¿verdad? Frente a haber recibido a los judíos. Yo no sabía que eso había llegado ahí. Que esa fue la razón. Digo, yo lo entiendo así, por parte de él. Sí. De él. Yo no sé si Danilo se dio cuenta que eso tenía ese significado, porque no se sacudió, pero lo tiene. El hecho que de un hijo de judío de esa inmigración haya representado al país y lo haya hecho con grandeza y bien hecho, es algo importante. Sí, pero yo te voy a decir una vaina, que tú me lo enseñaste a mí. Una vez discutíamos de Peña Gómez y yo usé ciertas palabras, no peyorativas, pero que disminuía un poco. Y me dijo, un momentico, el líder del PLD, del PRD Peña, no soy yo. Yo tengo 30 años en el PCD y él es jefe de este país. Y yo te voy a decir, no minimice a Danilo. No lo minimice, que tú me enseñaste que el que llega ahí es por algo. Sí, es así. Pero cuando Singer le pidió eso, porque él fue propiciador de Danilo. Pero lo único que le pidió fue eso. Ese turno que se solicitó hace 10 años, porque sabía que pedirlo. Porque hay que ponerse en la cola. Eso se inscribió la opción dominicana y se hizo el trabajo. Yo estoy de acuerdo con que Danilo no se atrevería a ofrecérselo a González Cuadra ni a Singer. Tenían ellos que decirle, mira, yo quiero ayudar al gobierno, me gustaría tal posición. ¿Por qué? Pues yo te voy a decir una cosa, en una sola caja del Nacional, en una caja de ahí de los 30 y pico de Nacional que hay, en una caja registradora, se vende más que lo que se vende más que el sueldo, que lo que funciona el proyecto ese que él dirigió. Entonces, es así.
A ti te gusta digregar. El tapón, José. El tapón. Es Mira, crecimiento. el tapón es crecimiento, es símbolo es un efecto malo del crecimiento económico con escasa planificación. No es que no hay planificación, hay planificación. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes las ciudades satélites del Gran Santo Domingo, son Santo Domingo Oeste, la parte este de Santo Domingo, Villamella. Villamella siempre fue Sí, siempre fue. ciudad satélite, pero para ir a buscar chicharrones allá. Sí, sí. Pero hoy son gente que reside allá y trabaja aquí, que no fríe chicharrones ya, sino que vive allá Y oeste. y trabaja aquí. Pero Baní también, San Cristóbal, sí. San Cristóbal, Baní no, San Cristóbal. San Cristóbal Villa llegó a Altagracia. ser una sociedad con una estructura industrial que incluía la fábrica de armas, Y Armas, que incluía una fábrica de botella. la de moda, ¿te acuerdas? Una de moda que Una de tenía moda. Trujillo, que Bueno, yo no sé qué se hizo. Todo eso, todo lo de Trujillo fue privatizado Y de esa alguna gente manera. trabajaba aquí. No, la gente trabajaba allá, Ah, ya. pero hoy trabaja aquí. Sí. Aunque no se hacen armas, pues se hacen muchas otras cosas, pero todas esas familias que se trasladaron del país entero a San Cristóbal, en el auge forzado de San Cristóbal por el planeamiento de Trujillo, hoy sus hijos y sus nietos trabajan aquí en la ciudad de Santo Domingo. De manera que tú ves el tapón camino a Jaina, que el tapón camino de allá para acá y de aquí para allá, porque los polos poblacionales están ahí. Y no hablemos de la carretera Duarte, porque la carretera Duarte te tributa a gente de Villa Altagracia que viene a trabajar aquí todos los días. Sí. Porque la única empresa importante que había en Villa Altagracia, Papel. ¿qué papel? Y el CEA. El ingenio del Catarey. Catarey. Fue la primera obra, antes de cualquier otra cosa, el invento del papel y esa cosa. Eso ya es de Ranfi, el papel. Y de Ricardín, que era la cabeza de él en ese desarrollo. En esa área. Y que Ricardín es el propulsor de la sustitución de importaciones. Ese concepto. Y bueno, en esa época se arrimó a Ranfi, que además estaban casados, eran parientes. Él estaba casado con una prima de Sí, Ranfi, sí, con una marchena. Marchena Martínez. Entonces, él desarrolló esa empresa. Ranfi no sabía nada de eso. Él simplemente montó una corte en San Isidro, como se montan todas las cortes en las dinastías, y fue creando su propio centro de poder. Ingeniero, y vamos a ver, entramos en el tema del planeamiento urbano de cierta manera. Y yo, de Pero pequeño... el malecón lo hizo Moncito Báez. Moncito, sí. Entonces no me diga que no trabajaba en planeamiento urbano. de quién y fue fue la- director de planeamiento urbano del ayuntamiento. ¿De Su quién? papá también. Hay un corredor que se ha ido desvirtuando de empresas privadas o que alguna vez fueron estatales, del lado de la parte de arriba del General Andrew para allá, en la Máximo Gómez. Y yo veía, uno venía todavía siendo niño, uno veía por aquí está alambre liso y de púa, clavo, saco, No, eso fue- chocolate, café, manicera, y hasta se seguía cruzando la Gómez, se encontraba con la fábrica de cemento. Eso correspondió a un planeamiento de que esta va a ser la zona industrial de la capital. Sí, eso fue planeamiento. Fue una de las primeras zonas industriales planeadas. El ayuntamiento. Y sobre todo que estaba rota por la Máximo Gómez, estaba rota por el aeropuerto. Por el aeropuerto. General Andrew. Estaban antes del aeropuerto. O sea, se La hicieron... Máximo Gómez llegaba hasta donde está hoy APEC, Ujú, que era la casa de Mamá Julia. ujú. Ahí terminaba la Máximo Gómez. Venía al aeropuerto y seguía del otro lado la avenida Tiradentes, se llamaba Tiradentes. entonces. Que después le cambié, que era el Que- cementerio de la avenida Tiradentes. Sí. Era, Que era de la San Martín al puentecito de Villamue, a la cementerio. sí, pero ahí se crearon todas esas fábricas de Trujillo y de Paquito Martínez y de Socorro. Ahí estaba fábrica de clavos, sacos y tejer. Sí, pero también sacos había, de cordelería, también se instalaron empresas manicera, privadas. Pero, por ejemplo, Se montaron empresas privadas que todavía no Muney y la subsisten. algodonera eran privadas, creo que. ¿Quién? Muney y la algodonera. Munel, la algodonera, Café Santo Domingo, hay varias. Y la propia manicera. La idea de la manicera no fue de los Bonetti, fue de un Malagón.
Lo que pasa es que el proyecto era más ambicioso y tenía más posibilidades que la que él podía tener como inversionista. ¿Cómo que se llama esa? Abeto Cemento también, ¿verdad? Sí, eso también, ese era de Paquito Martínez. Marmolera. Sí, Estaba todo ahí. Cemento. Estaba todo ahí. Todo eso, la primera zona industrial de Santo Domingo fue esa, como es. tal. Como Y eso fue hijo del planeamiento. ¿De quién fue la idea de la manicera? De un señor Malagón de Santiago. Todos los Malagón son inteligentísimos. Pero Malagón es un hombre de Bonetti o de Trujillo. No, de él. Eso fue Él montó una a su fábrica propia iniciativa. y luego le tuvo que vender a Bonetti. Ah, A ya. Bonetti y a Negro. El socio Porque era negro. ese era el socio. Ingeniero. En un momento fue presidente de la manicera. ¿Quién? Negro. Ajá, ¿eh? Sí. ¿Y cómo cae Armentero en la presidencia? Ellos eran comerciantes. Pero no es porque es presidente todavía. Es para evitar la confiscación. No sé en qué momento se metieron los armenteros ahí, pero ellos eran clientes importantes. Y es posible que tuvieran una participación. Pero la presidencia la cogió don Enrique a raíz de la muerte de Trujillo, cuando la empresa pasó por las confiscaciones que hizo Balaguer. Sí. Pasó a tener la mayoría del capital en manos del Estado y la empresa comenzó a bambolear. Y la idea fenómena de financiar al productor, al agricultor de maní y crear la seguridad, la manicera era el papá de todos esos agricultores, le compraba, le aseguraba el precio. ¿De quién es de ese grupo es la idea? ¿De Santanita? Probablemente. Él fue el gestor más activo. Del proyecto. A más largo plazo. Ingeniero, Bien. finaliza el año. Ayer salió una encuesta de una compañía dando unos números extraños sobre el posicionamiento de los partidos. ¿Cómo usted vislumbra para este año? ¿Un PLD creciente? ¿Un PLD decadente? ¿Un PRM que crece? ¿Una fuerza del pueblo buscándosela? ¿Qué usted pronostica para este año? Mira, ayer salía una nota. Ayer salió una nota sobre una declaración de un dirigente del PLD que decía que el PLD nos trató el tema, nos propuso la alianza, o sea, la frase con la S es que estamos dispuestos a la alianza. Sin la S es que no están dispuestos a la alianza, como es natural. Fíjate, con una letra cambia todo. Si el PLD se junta, tiene muchas opciones. Por eso tiene un elemento político importante, ese combate a la corrupción, porque le está dando en la cabeza, identificándolo con cosas sumamente feas. Hoy sale el gato en un restaurante. Esa es una pista para todos los restaurantes. Porque a mí, en una ocasión yo fui a un restaurante de esos donde iban esa gente. Y en un momento que fui al baño, un señor que trabaja ahí, que es de ¡ay, qué bueno que usted está aquí hoy! Se mete conmigo en el baño. Uno que trabajaba ahí, trabaja. Y me enseña una factura de 1.400.000 pesos. Dice, eso fue ayer que vino un ministro de esto. Él me dijo el nombre. Y gastó 1.400.000 pesos aquí. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, eso que ha surgido ahora por una declaración prácticamente espontánea de uno de los que se quebró. Sí. Es una pista. Porque el dispendio que hubo en ese sentido era ostensible. Ostensible.
Yo no dudo que a ese señor le dieran su propina, ese que me enseñaba Sí. ese volante, que no me lo quiso entregar, por supuesto, porque lo iban a votar si yo lo Sí. utilizaba. Y hasta hacerlo preso. Ese señor, que estaba indignado con eso, pero probablemente le dieron un papeletaje también, Sí. porque eso iba incluido en la... ¿Qué puede hacer él? Al que no le cuesta, nada le duele. De manera que eso, pero eso está creando una imagen política Sí. que puede cambiarlo todo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia entonces de ese partido? Bueno, volver al poder no es fácil, pero en la República Dominicana más de uno ha vuelto al poder. Balaguer era muñequito de papel. Yo caminaba en el 64 por la calle Avenida Gorky de Moscú con mi entrañable amigo Iván Tavares, que estudiaba geología allá. Y él me preguntó sobre Balaguer. ¿Qué tú crees de Balaguer? Y yo dije, bueno, hoy es un fósil político, pero está haciendo política. Ninguno de los dos pensábamos que 6 meses después, 7 meses después de eso, Balaguer iba a retomar el poder. Un muñeco de hierro. Que lo tomó con García Godoy. Sí. Porque hay que recordar que García Godoy, en definitiva, fue puesto por la Sociedad Civil de Santiago. Estaba, después de ser diplomático de padre y madre de Trujillo, Sí. Sí. embajador en Londres, en muchísimos sitios, era presidente de la tabacalera, pero era vicepresidente del Partido Reformista al mismo tiempo. Y García Godoy fue el factor de transición. Bien. Pero en transición a Balaguer, condicionada por la tropa americana. Sí, claro. Ahora Balaguer aprovechó su oportunidad. Ahí se le presentó la oportunidad, con una intervención extranjera que no le dio asco. Sencillamente no sentía asco en la política. Bien. Trabajó con Trujillo y definió su concepto de la política en el régimen de Y Trujillo. en los 10 años Balaguer no se reivindicó. ¿Cómo? En los 10 años últimos que gobernó no se reivindicó Balaguer. Él hizo su carrera cada vez. Él tiene una carrera pre-Trujillo, tiene una carrera con Trujillo, hasta el día que cogió el poder, el 3 de agosto, cogió la presidencia, el 3 de agosto del 60, y cogió el poder. Ingeniero, Y después usted- cogió el poder de los yanquis y hizo su trabajo. Tenía una vocación muy pragmática, muy claramente pragmática, de lo posible, hacer lo posible. ingeniero, Pero la historia todavía está abierta, esas páginas están abiertas para escribirse. el éxito del gobierno y la continuidad del Estado, eso en cierta manera pueden ser compatibles, porque a veces hay que romper con ciertas continuidades para poder llegar a lo que se quiere. Sí, evidentemente se ha roto con ciertas continuidades, Ujú. pero en lo esencial hay una continuidad del Estado. Por ejemplo, la costumbre de aquí de dejar las obras públicas de los gobiernos precedentes abandonadas, en este gobierno se ha notado muy poco. No hay obras importantes que no se hayan terminado o que no se avance. Y en algún momento tú vas a pensar que fue este gobierno que la hizo. Sí. O sea, no es idiota la cosa. No, sí. O sea, no es Quizá le han creer. cambiado el nombre o le han reorientado, pero han hecho lo O posible sea, por terminarla. presas que estaban olvidadas, que compensaron Sí. y le dieron, se están haciendo, se están terminando. Y hospitales. Y hospitales, los 53 hospitales de OISOE, que todo, durante varios discursos de Danilo dijo, tenemos 53 hospitales. Digo, pero ponle 54 un año, ponle 57 otro, los mismos 53 lo aumentó 3 veces en el informe del ¿Sí? Congreso. Sí, 3 veces, 53. Es ¿Eh? verdad. Eran los mismos 53. Podían ser 20 en un año, 18 en el otro, 60 en el otro, ¿verdad? Pues para que se dañe un hospital, nada más se necesitan los pacientes y los médicos. Lo que pasa, José, es que lo tumbaron toditos juntos, los 53, que fue yo creo que el gran error de eso. Fue que le entraron al mismo tiempo. Bueno, como le entraron a las escuelas,
porque el problema de las escuelas no era hacer escuelas, sino repartir contratos. Sí. Igualmente pasaba con los hospitales, le daban un avance a uno, ve a ver si tú no puedes terminar con eso, y no se terminaba. ¿Y qué usted cree si yo le digo que ya hay tantas obras que se iniciaron, que ya no hay capacidad de hacer obras nuevas, o sea, está todo iniciado? Y eso que usted dice, el dominicano ya sabe, no es quién da un Picasso, sino quién hace la obra. Cuando usted tenga una comunidad que te dicen a ti, yo no tenía la calle hecha, y tienen 3 gobiernos que no la han inaugurado, yo creo que el mérito le queda a quien hace la obra. Pero no solamente el mérito, sino el concepto de que la obra que se empieza debe terminarse. Todas esas escuelas ya se están convirtiendo en refugio de desamparados. Porque tú viviendo en una casa que con un aguacero se fue, y hay una escuela ahí que tiene 5 años, 6 años cerrada, que no se terminó por detalles, pero qué mejor refugio para vivir que el rancho más esplendoroso que pueda haber a su sombra. Tú te metes ahí. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, también, ingeniero, tenemos que se cumplen 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Precisamente usted ha hablado de una conversación que usted había tenido con alguien respecto a lo que en ese momento se veía como que era el futuro del país, que era lo que iba a pasar mientras existía todavía la Unión Soviética. ¿Qué se puede pasar como balance con respecto a lo que ha pasado 30 años después? Hay 2 balances que se están haciendo hoy, que es el 30 aniversario de la caída de la URSS. Y cómo Putin logró en esos mismos 30 años, habiendo dicho que era una catástrofe la caída de la URSS, la catástrofe histórica más importante que había vivido Rusia en su historia, frase de él. Sí. A pesar de eso, cómo pudo retomar el papel sombrío de la URSS como potencia mundial. O sea, son 2 cosas que se complementan una con otra. Yo siempre he tenido el concepto que la URSS no cayó, sino que Rusia se independizó de sus colonias. Se quitó esa carga de arrastrar economías que no eran viables solo por tener el dominio del territorio. Sí, porque está clara la idea de que el imperio ruso creció en la periferia. No tuvo colonias extraterritoriales, como los otros imperios coloniales. Hoy todavía Alemania está hablando de utilizar el agua de un río en el centro de África, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, un nombre no lo recuerdo ahora, para producir hidrógeno y llevarlo en barcos y en trenes a Alemania que necesita energía eléctrica. Eso se está contemplando como un proyecto gigantesco, porque Alemania no tiene en su periferia donde hacer eso. Claro, ya con esa capacidad. Sí, con la capacidad necesaria. Naturalmente ya ese tema yo supongo que lo archivarán, porque el conflicto venía de que el agua de mar no se había podido emplear al tener cloruro de sodio o sal. Los catalizadores que hacen el proceso para la hidrólisis que separa el hidrógeno no se podían usar, pero ya se patentizó y se está trabajando en catalizadores, en polos de baterías que facilitan esa obra y no se dañan. De manera que Alemania podría trabajar con el agua de sus mares, que tiene el Báltico ahí disponible, y que no tiene límite. Porque con agua potable es imposible, como el agua que tiene Alemania. No, ya, porque se está destinada a los acueductos y a otros procesos industriales. De manera que el triunfo es precisamente la consolidación de Rusia como nación, sin la carga de una periferia que por la política
le colgaba Y le costaba. y le costaba mucho dinero. Bueno, al extremo de que los ucranianos gobernaron Rusia muchísimos años. Sí. Desde la muerte de Stalin, que no era ruso, los ucranianos con Voroshilov primero, con Khrushchev después, con Brezhnev después, fueron los que gobernaron la URSS. De Ucrania. Sí, eran de Ucrania, tomaron el poder. Y eso tiene raíces en el conflicto de hoy con Ucrania. Ese dominio de los ucranianos sobre el poder. Cosas que no se han estudiado en detalle, se han enunciado en artículos periodísticos, y uno se entera, pero que tienen su importancia. De manera que lo que ha consolidado Putin es el poder de Rusia. Y esa definición necesaria. Hay algunos países que tenían en ese sistema de poder características particulares, por ejemplo, los que tienen mucho petróleo, Azerbaiyán Sí. y otros más. Bueno, eso tiene su... No, y en Kazajistán que tiraron la nave para el espacio también. Bueno, las bases de Kazajistán, ¿cómo? Kazajistán, sí. Kazajistán Esa es su zona franca, la industria espacial. sigue siendo su fuente de desarrollo, Sí, porque ahora la alquilan. sí. Oye. Sí. Bueno, ingeniero, sí, entonces así pasamos de zares a políticos y a espías. Así pasamos ese país. Vamos, bueno, gracias ingeniero por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa.